Si diríamos Daniel Magal, podría haber una generación que desconoce, pero no, cara de gitano, de una vez lo identifican y lo ubican. Exactamente, sí, sí, sí. No, Es que son, esos ajá, cabellos sí. cubrían tu cuerpo tan llena de amor. Te vi bailando, ¿dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios eran míos. Saludos, ¿qué tal mi gente que siempre siguen activo con nosotros esperando de estas interesantes entrevistas en nuestro canal de YouTube? Yo soy Joan Abreu y hoy vamos a contarles, yo no, él, a contar su trayectoria musical, un artista que increíblemente con una sola canción se volvió viral y popular en los años 70, cuando no existían las redes sociales, cuando no existía ni siquiera incluso pocas emisoras, y a nivel mundial con una canción Cara de Gitana. Pero él es que nos va a contar su historia musical y él es el maestro Daniel Magal. ¿Cómo está usted, distinguido? ¿Qué tal, Joan? Qué gusto saludarte, qué gusto saludar a toda la gente de tu audiencia, a toda la gente que te sigue en tantos lugares. Pues siempre es muy bueno conectarse ahora con la facilidad que nos dan las redes, porque uno no entiende exactamente el universo tan gigante que tiene esta comunicación, ¿no? Como tantas. Así que es un gusto estar con vos, Joan. Bueno, me siento privilegiado, un joven como yo, que usted, una persona de tanto prestigio, no haya cedido esta interesante entrevista. Gracias, de verdad. Muy amable, Joan. Cuéntenos sus inicios en la música. Cuando pequeño, ¿quería ser artista, quería ser compositor, arreglista o futbolista o algo así? Bueno, tenía un poco esas, digamos, inquietudes, pero bueno, con el tiempo la música pudo un poco más que todo, pero no obstante eso, la vida, digamos, de la música nace con uno va en cierto modo perfeccionándola, conociéndola, aprendiéndola, mejor dicho, pero bueno, he sido común a todos los chicos, ¿no? Que comienzan a estudiar en la escuela y allí va despertando uno las vocaciones, ¿no? Las vocaciones que tienen que ver en este caso con el fútbol, un poquito, no demasiado, con la música y con el estudio, ¿no? Eran esas tres posibilidades que la vida me dio y que mis padres, bueno, insistían con esas tres cosas de las cuales tenía que elegir una, ¿no? O la música, o el estudio, o el fútbol, y obviamente ellos preferían que, hubieran preferido que hubiera seguido estudiando, ¿no? Pero bueno, la música pudo más, yo fui paralelamente haciendo la escuela con el estudio musical en un conservatorio muy pequeño en mi ciudad. Yo soy del interior de la Argentina y de hecho he vuelto a vivir en este lugar donde he nacido. Y bueno, con el tiempo la música pudo más en el desarrollo de mi adolescencia, básicamente, donde comienza un poco a gestarse todo. Y bueno, y a partir de ahí no he parado más, digamos, con el tema de la música, ya decididamente después de los 20 años, como digamos, tomando la opción de vida, ¿no? Con esto y, y tratando de hacer una carrera muy larga, quizás no había imaginado que sea tan larga, porque tengo 40 y pico de años que llevo cantando y la verdad que la vida me ha premiado con esta relación entre la gente y la canción y me siento muy, muy bien por eso, ¿no? Básicamente yo he comenzado a tocar la guitarra y el piano en otros grupos y empecé a introducirme en el mercado musical argentino básicamente con canciones que componía para otros intérpretes, ¿no? Y he tenido una larga lista de gentes que después he conocido ya siendo par de ellos, digamos, pero los he conocido previamente, mínimamente, acercándole las canciones para ver si es que podían grabarlas, si les gustaba o no. Y bueno, y eso me ha dado después un conocimiento más amplio ya cuando empecé a cantar como solista, ¿no? De haberlos conocido antes y ya siendo un poco más que extraño, digamos, más conocido de ellos y siendo hasta tanto amigo de alguno de todos ellos, ¿no? De grandes música, básicamente la música argentina, ¿no? Maestro, ¿usted logra en primer instante escribir para otros artistas o primero el tema de la guitarra? Bueno, el primero que grabó una canción mía fue Diego Verdaguer, cuando se radicó en México. Lamentablemente falleció jovencito Diego.
y él ya había sido un cantante importante en Argentina y se fue a vivir a México, y en México empezó a producir cosas, y el primer disco que produjo en México vino a grabarlo a Buenos Aires, y yo ya estaba en Buenos Aires, y le acerqué una canción que se llama Soy un tonto sin tu amor, ¿no? Mira, esto es más o menos así, a ver si yo me acuerdo un poquitín, no me acuerdo todas las canciones, ¿no? Bien. Eran dos lágrimas que corrían por sus mejillas, Wow. cuando decía que me quería, que me quería. Soy un tonto sin tu amor, se llama esa canción. Y después hicimos, me acuerdo, canciones para una cantante puertorriqueña que está radicada en los Estados Unidos, que se llama Yolandita Monjes. Hace mucho tiempo que no sé de la vida de Yolandita. Y ella grabó, entre algunas canciones, un tema que dice más o menos así, a ver. Yo soy uno más de la queda, yo soy uno más, para. Bueno, más o menos, ¿no? Sí. Esas canciones. Después hubo una cantante Charitín que grabó una canción que se llama Es una mañana cualquiera, que yo la grabé después con el tiempo. Es una mañana cualquiera, a mí me queda la pena, a ti no te queda nada del amor, del amor. Bueno, Un eso. éxito, Charitingoico Dominicana. Exacto. Sí. Después hubo una cantante, cuando yo ya empecé a cantar para la CBS, yo la conocí en Miami en un concierto que hicimos ahí para una marca importante en ese tiempo de cigarrillos. Se llama Claudia de Colombia. Ahora que el tiempo ha pasado, el recuerdo vuelve a mí. Las calles, la gente en tu mano y tantas cosas que decir. Aquel que tomó de mi vida. Bueno, algunas de las cosas que te puedo Wow, bravo. cantar, ¿no? Qué bien, qué Compuse, bien. compuse muchas canciones hasta que, bueno, en algún momento fui intentando abrirme paso dentro de este mundo tan bonito que es el mundo artístico, musical, y comencé a buscar un estilo que no se conociera por otros artistas, digamos, un estilo diferente, y tenía en mi cabeza, desde que comencé a vivir en Buenos Aires, tenía una compañía donde estaban todos los artistas que a mí me gustaban, ¿no? En ese tiempo que eran famosos. Estaba Roberto Carlos, Julio Iglesias, Sergio Denis, estaba Sandro, Leonardo Fabio, ¿no? Uno de los grandes hombres a quien yo he admirado mucho. Y yo quería entrar en esa compañía, en la CBS de aquel tiempo. Y la verdad que me costó muchísimo, me costó casi 2 años de espera. Pero bueno, fui haciendo este estilo de Cara de Gitana, como decías en el comienzo, que es una canción que ha marcado mi vida, la sigue marcando todavía, porque es el camino que ha nacido y el que yo he seguido detrás de esa canción, y esa canción me sigue llevando todavía por caminos a veces un tanto desconocidos, ¿no? A pesar de 45 años que llevo cantando, pero no deja de sorprenderme, ¿no? Es una canción que nunca he dejado de cantar y que siempre la gente la recibe con esa alegría fresca, ¿no? Como cuando la conoció, y ya las generaciones de aquellos tiempos, que son las que nos siguen a nosotros, que somos ya más crecidos, pues quizás a veces se acuerdan más de la canción que del nombre, y eso es un pecado, porque uno a veces olvida, ¿no? El nombre de los No, intérpretes, pero no. la canción siempre es la que queda, por eso es la que valoro, por eso es la que siempre saco a colación como una bandera, digamos, en mi carrera. Y a pesar de que hemos tenido otras canciones que también la gente ha conocido, pero sin duda esta es la más importante, ¿no? Incluso, si diríamos Daniel Magal, podría haber una generación que le desconoce, pero no Cara de Gitana, de una vez lo identifican y lo ubican. Exactamente, sí, sí, sí. No, Es que son, es así, es un poco así, sí, sí. son cosas increíbles que Dios solamente sabe. Maestro, cuando los inicios nunca son fáciles, ¿qué tan difícil fue Exacto. lograr entrar a CBS? Pues, a ver, hacer un estilo que en el comienzo fue muy diferente, después un poco se ha volcado la música melódica más en mí, pero no obstante hemos marcado un ritmo bastante pegadizo, que después, bueno, se ha hecho muy, muy conocido, ¿no? Con otros intérpretes, pero yo tenía que presentar, digamos, no solamente la canción, sino más bien una cierta continuidad de cosas, como una especie de catálogo, digamos, inédito, como para que pudiese tener algún hueco en esa compañía. Y era muy difícil porque
ya te digo, Joan, estaban todos los artistas importantes y dije, en un momento yo quiero estar ahí porque ahí están los mejores, en fin, los que a mí me gustaban. Y bueno, se dio una vez, una noche de primavera, me acuerdo que nos dieron una media hora en la compañía, porque en ese tiempo los demos famosos se hacían en vivo, que era mejor, digamos, que uno grabara en el estudio con una guitarra o con un piano el estilo o lo que quería presentar en esa compañía, ¿no? Después ya salieron los cassettes, ya salieron, bueno, después el CD y demás que uno hacía los demos en la casa o en estudio pequeño y los presentaba así, ¿no? Y recuerdo que yo venía con el estilo de Cara de Gitana y detrás de eso había una canción que está en el primer long play que grabamos, que se llama Esa canción que dejó de cantar, y yo te la voy a cantar, pues es una canción que siempre he querido mucho y la cantaba al final de los shows. Claro. A ver. Triste y solo va en su caballo con la noche a cualquier lugar para recordar a la mujer que tanto amó y que no puede olvidar. Rojo es el color de aquel pañuelo que una tarde ya le regaló. Lo lleva en el cuello como prueba de un amor que ya nunca morirá. ¡Hey! La 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 la. Bueno, estaba esa canción. Había otra canción que después fue el segundo corte que nosotros promocionamos en toda Latinoamérica, me acuerdo, pusimos en primer lugar también, que se llamaba, son canciones que yo sigo cantando todavía, ¿no? ¿Dónde andarás, amor? ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás, amor, lejos de mí? Si en el jardín las flores ya no están y en las mañanas ya no veo el sol. Presentamos esa canción, presentamos Cara de Gitana. Bueno, ya la conoce la gente mucho más que las otras. No, no, pero... Negros tus ajá, cabellos sí. cubrían tu cuerpo tan llena de amor. Te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien mirabas, cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor. Hoy en los caminos, bueno, cara de gitana Wow. y el lado B, digamos, de cara de gitana que estaba en ese tiempo, que los discos se cortaban, lado A y lado B, que también ha sido un tema muy solicitado. La, 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 la. Ha pasado mucho tiempo y en mi alma siento el deseo de tenerte aquí. Fue más fácil despedirme que olvidar los sueños que a tu lado pude compartir. En aquella tarde un triste paisaje, un adiós, un beso y nada más. Ay, 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 tengo muchos amigos y mil cosas que no he tenido, pero vivo solo sin tu calor. Ay, 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 ya no tengo tu aliento, tu ternura, me faltan tus besos y de tanto mirar tus ojos, amar tu cuerpo. Maestro, Rubén Sí. López, ¿quién es? Bueno, Rubén López fue un poco el descubridor. A ver, con el que hicimos casi una docena de primeros lugares, no solamente conmigo, ¿no? Sino con otros intérpretes que producíamos. Pero fue el descubridor mío porque, a ver, un poco para que vos te ubiques, yo vivo a unos 1.500 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Estoy al norte de Argentina, desde donde me fui cuando era chico y ahora volví hace unos años, volví a este lugar. Y Rubén López tenía un grupo que era el grupo Guatambó, que eran 4 personas que venían a tocar, a hacer sus conciertos una vez al año aquí a Jujuy, a hacer sus giras. Y en el segundo o tercer año que vinieron, yo ya era soporte de ellos con mi grupo aquí en Jujuy, en la provincia de Jujuy.
Y bueno, ya nos conocíamos, nos hicimos amigos, ya prestaba, él tomaba los instrumentos que yo le prestaba, toda la parte de sonido, así que podían trabajar tranquilos y demás, hasta que un día me animé a mostrarle las canciones que yo componía, ¿no? Y bueno, él era un productor en Buenos Aires y él me preguntó qué es lo que yo quería hacer con esas canciones y bueno, le dije obviamente que la intención era llevarlas a la grabación, llevarlas, que la gente las conozca, pero bueno, que necesitaba un punto de partida, ¿no? Y vos sabés, Joan, que fue una cosa, una conexión que empecé a tener con él muy inmediata en ese aspecto, ¿no? Y a la semana siguiente de estar él aquí en Jujuy, me propuso formar parte de ese grupo como músico, porque él tenía un guitarrista que se iba. Entonces le digo, bueno, yo tengo la guitarra y tengo el teclado en ese tiempo que cargábamos para las giras, así que puedo disponer de eso y si es que es una que ordenar mi vida aquí en Jujuy, que era muy pequeña, muy escasa, no tenía muchas cosas que ordenar en realidad, sino simplemente tener un poco la anuencia de la familia, de mis padres, ¿no? Yo vivía con ellos todavía. Y así me fui con él, me fui a trabajar con él, a conocer un poco todo este ambiente y a conocer todo el país, ¿no? Porque andábamos por todos lados. Pero básicamente fuimos los dos unos buenos amigos y compañeros en esta cuestión de la creatividad, ¿no? Compusimos muchos temas y prácticamente toda la carrera de la CBS la hice con él. Él falleció muy jovencito, tuvo un problema cerebral, tuvo un ACV, y bueno, y a partir de ahí ya comenzó otra etapa conmigo, ¿no? Yo me fui de Argentina, estuve en México, estuve en España, en fin, volví otra vez, pero la historia que tengo con él es una historia única y escrita, obviamente, en las canciones, ¿no? Hemos hecho muchas canciones juntos. La pregunta es, maestro, porque en el on play, el primer disco es Cara de Gitana y el compositor, ¿fue usted o los dos o fue él? No, en realidad componíamos canciones juntos, ¿no? Es un poco desmerecedor que diga que la canción la compuse yo, ¿no? Porque él está fallecido, está muerto, pero quizás la idea un poco del género de composiciones que hemos tenido en mi carrera de solista, sí, quizás ha sido mía, yo insistí con eso, pero las canciones un poco las hacíamos los dos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando le mostré esa canción a él, como había quedado Cara de Gitana, le digo, mira, hay una historia que yo quiero contar que le suele suceder a la gente cuando entra a algún lugar y bien acompañado y de repente aparece alguien en ese lugar que a uno sin querer le llama la atención, pero sin ningún tipo de provocación ni maldad, ¿no? Y me acuerdo que él me decía, es muy difícil describir eso, y me preguntó el por qué. Entonces le dije que yo tenía una historia que había pasado con la historia de Cara de Gitana, que te la cuento de paso. Claro. Yo estaba tocando en ese grupo con él cantaba, él era el director del grupo, y estábamos tocando en un lugar donde la gente bailaba, ¿no? Se divertía mucho para carnaval, en la provincia de Santiago del Estero, que está cerca de acá de Jujuy. Santiago del Estero es donde ha nacido Leodán, ¿no? Muy famosa es Santiago. Y yo estaba tocando la guitarra mientras apareció una chica bailando con su pareja, bailando con su novio, su marido, su compañero. Sí. Y de repente en un momento yo la veo porque llama la atención, ¿no? Así dice la letra. Y de repente ella se da cuenta que yo la estoy mirando y ahí viene esto de que otro te abrazaba y otro te besaba, pero eras a mí a quien miraba, ¿no? Sí. Esa fue la idea de la canción. Entonces le Wow. conté eso, pero le digo, la ventaja que tengo para poder escribir eso es que ella tenía una apariencia gitana. No era gitana, ¿eh? Tenía una apariencia gitana por la ropa, por su vestimenta, porque en ese tiempo las mujeres usaban esa ropa porque estaba de moda acá en Argentina y hacía mucho calor, quedaban los hombros bien desnudos, descubiertos, bien bronceados. Y bueno, es una historia que solamente tiene que ver con esta anécdota, ¿no? Porque, digamos, el resto de lo de Cara de Gitana y demás, por esa apariencia que ella tenía, es una idea un poco ilusa, si se quiere, o fantástica, tiene mucha fantasía, porque después yo no supe nunca más de esa mujer, no la volví a ver nunca más, hasta por ahí, en los correos, en esta modernidad de las redes, sí me han llegado a decir que conocen a la mujer que inspiró esa Ah, canción en Santiago, pero es difícil ya de que yo pueda identificarla, ¿no? Ya con los años es difícil porque los años nos cambian a todos, ¿viste? Pero bueno, así realmente fue la historia. Él traía una idea, yo traía otra y nos sentábamos un poco y tocábamos el piano los dos, así que así nacían un poco las canciones, ¿no? Más que por obligación, nacían por esta cuestión de buscar algo que a la gente
la tocara con cierta identificación, que tuviese una cosa, al menos yo insistía en eso, porque yo escribía más las letras, ¿no? Que tuviese una cosa de una vivencia que cualquiera la pueda tener, ¿no? Y después de ahí uno armar la historia, digamos, con el oficio este de escribir canciones, ¿no? O sea, con razón dice en una de sus estrofas, ¿qué va de ti? Ya nadie sabe. O sea, que usted más nunca pudo volver a saber de ella. Exactamente, nunca Más, más supe, pero no supe ni su nombre, Joan, ni su nombre. pero entonces, eso fue un bar, más o menos en qué fecha. Era como las ferias que se hacen en Miami, por ejemplo, donde la gente disfruta, se divierte, toma un trago, bailan en las calles y demás. Una cosa así, nosotros celebramos mucho en el norte, básicamente en el norte argentino, la fiesta del carnaval, donde la gente se divierte mucho tiempo y dura muchos días el carnaval. Bueno, eso es lo que se celebraba en Santiago del Estero también, y hacía mucho calor. Era fines de febrero, creo que era el 1 o 2 de marzo que terminaba carnaval en esa fecha, en el año 77, y yo recuerdo bien ese fin de semana porque debía rendir un examen en Buenos Aires al lunes siguiente de terminar ese fin de semana, por eso la recuerdo, examen que no pude rendir porque no llegábamos a tiempo, estábamos muy lejos de Buenos Aires, pero era una fiesta donde la gente se divertía, ¿no? Y así fue, y apareció bailando y de repente yo tocando y mirándonos, pero nada más, ¿no? Sin poder decirnos nada, ¿no? Ok. Ay, 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 ¿dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada que te llama y que te busca en todas partes. Pero ¿dónde va de ti? Ya nadie sabe. Final y nos vemos. Desde el principio, su nombre artístico es el mismo que usted lleva, Daniel Magal. Ese es desde el principio, mi apellido es Orquera. Yo firmaba todas las canciones con mi apellido, con el verdadero, nombre verdadero, Osvaldo Orquera, y adaptamos lo de Daniel porque la CBS no tenía, digamos, en el área latina no tenía ningún Daniel, y lo de Magal yo ya lo venía utilizando como un seudónimo en las escrituras, ¿no? Para que quedaba, cuando recién empecé a escribir, ¿no? Bueno, lo adaptamos porque sonaba muy bien y así quedó Daniel Magal, ¿no? Digamos, con esas vivencias que yo ya tenía de esos nombres, pero sin ninguna otra particularidad, ¿no? Daniel, que era una novedad, digamos, para la CBS, que les gustó. Bueno, y después quedó Magal. Igual yo tengo mi seudónimo, digo, como escritor, que es Magal, y nunca lo utilicé más como escritor, ¿no? Desde Ok. que empecé a ser artista con ese nombre, ya firmaba con mi apellido. Sabemos que hasta la fecha usted tiene, obviamente, con el tema Cara de Gitana, más de 20 millones de copias vendidas. Por ahí va más o menos el número. ¿Qué tan poderoso, aparte de las ventas, ha sido ese tema para usted? Bueno, yo te decía hace un momento que ese tema sigue marcando mi destino todavía. Mientras siga cantando, voy a seguir cantándolo de verdad. Y ya la gente me ayuda porque son ellos los que la cantan, ¿no? Cantan varias canciones, pero esa básicamente es la que más conocen, la que más se acuerdan de la letra. Pero yo he tenido, bueno, los derechos de autor que son permanentes y tengo muchos años todavía por eso y una descendencia mía lo seguirá teniendo y la notoriedad y después el agradecimiento hacia tantos artistas que la han grabado, ¿no? Porque artistas importantes pusieron una versión y eso en cierta manera también me ha dado cierta proyección a mí, ¿no? Por eso lo agradezco siempre, porque han tenido muchas versiones de gente más jóvenes que nosotros, más que yo, básicamente la versión de Los Nocheros en Argentina, que ha sido una versión muy difundida en toda Latinoamérica. Ellos grababan creo que en EMI en ese tiempo. Y bueno, y hemos hecho presentaciones juntos, ¿no? Pero ellos llevando la bandera adelante, ¿no? Y después es una canción que se sigue renovando porque los jóvenes la siguen grabando, siguen versionándolas, siguen haciendo versiones muy particulares, muy propias, quizás no son de un gusto tan extremo como nos gustan a nosotros, ¿no? Pero bueno, en definitiva es lo que vale la autoría de la canción y es lo que vale en cuanto a la visión que cada uno tiene de la canción y cómo la quiere hacer, ¿no? Con los arreglos que quieran imponerle, siempre y cuando no quiten obviamente la esencia musical, ¿no? Y bueno, eso no se ha perdido, he tenido versiones de todos lados. Más allá de todo eso, nosotros hicimos versiones en inglés, hicimos versiones en portugués,
hicimos Sí. versiones en alemán, en italiano, y la última versión fue una versión en árabe, que es bastante complicada, pero me acuerdo, un poquitito me acuerdo. Sí. Shahar Kalatswa, Lismik Atayesmik, Mahali Bahao, Bamdabaturksi, Oh, Way Yaptik, Way Hiptibusik, esa versión en árabe. wow, pero bravo, mire. No pierde su esencia en árabe. No, no, Qué la verdad que me bien. cae muy bien, me ha costado mucho hablarlo, ¿no? Porque si bien hay algún conocimiento que tengo, pero ha sido muy difícil. Oh, bien. Después había una versión en alemán también, que eso fue en el año 80, más o menos 81, que bueno, tuve que tener un intérprete para que me enseñara bien, ¿no? El alemán es muy difícil. No me costó tanto el inglés, por lo que yo ya lo conocía un poco en la escuela, ahora lo hablo un poco mejor. La versión en italiano fue la más sencilla, si se quiere, y la versión en portugués, y con esa versión tengo algo muy particular, porque yo iba a recibir un disco de oro de la compañía en Portugal, y habíamos ido una semana como para hacer las relaciones con la gente y demás de los medios, y resulta que en cada entrevista ponían la versión en inglés de Cara de Gitana, ¿no? Que no está tan bien cantada en inglés, digamos a la distancia de tantos años, ¿no? Pero, y me dicen, no, lo que pasa es que aquí en Portugal la versión que pegó fue en inglés, aunque usted la cante en portugués, me dice, pero la versión era en inglés. Fue muy llamativo para mí eso, ¿no? Pero bueno, he tenido esas anécdotas muy bonitas con la canción en muchos países. ¿Eh? Hay otro tema también que la gente le pide mucho. Sería posiblemente Sí, la continuidad de ese, que es de tanto mirar tus ojos. exactamente, sí, sí, sí. Es la Bueno, continuidad. lo que continuó a Cara de Gitana era ¿Dónde andarás, amor? ¿No? Y después vino De tanto mirar tus ojos, fue el tercero, digamos. Wow. Eh, eh, de tanto mirar tus ojos, amar tu cuerpo, besar tu boca. De noche cuando estoy solo, tu piel me roza, tu voz me toca, tu voz me toca. De tanto mirar tus ojos. Esa canción ha tenido una versión en salsa de un peruano que la ha puesto en Ecuador, en Colombia, en Argentina, en primer lugar, sonaba muy lindo. Y después me enteré que él era argentino, radicado ahí en Ecuador y en Perú. Una versión muy linda para aquel tiempo, se llama Enrique Lynch, la versión de este señor. Bueno, y Cara de Gitana ha tenido versiones increíbles realmente de mucha gente que hace salsa en Estados Unidos, en Puerto Rico, en México, versiones de los Tigres del Norte también, ¿no? Una versión muy personal de ellos, muy propia, pero que ha tenido una gran repercusión. La ha grabado una orquesta con 3 sesiones de violines que la sacaron acá en CBS, de Carabelli en Francia. No, Carabelli creo que era de Brasil. Bueno, no me voy a acordar el nombre, era muy famoso en Francia en aquel tiempo. Después, el último, la versión de Los Nocheros, también siempre la rescato como una versión excelente. Y la última versión que fue la más impactante para mí, aunque no la mejor, siempre digo, musicalmente y vocalmente, pues ya estaba mal de salud, fue la versión de Sandro, ¿no? Y él me llamó para decirme, la voy a grabar, al Wow. fin la voy a grabar, me hizo, siempre quise grabarla, no pude, y la grabó realmente. Hizo una versión casi muy íntima, digamos. Estaba muy cansado, ya él muy mal de salud. Pero bueno, le sirvió a él para poner un espectáculo acá en Buenos Aires, 3 meses, todos los días en el teatro, con esa canción, digamos, como esencia para recrear un espectáculo gitano, ¿no? Que él hacía. Y llevaba la canción Cara de Gitana en su versión. Así que fue una de las cosas más bonitas que tuve así como sorpresa. ¿Dónde andarás, amor? ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás, amor? Si en el jardín las flores se muestran. Qué bien. Maestro, en el 1978 graba usted su primer long play. ¿Cuántos long play llegó a grabar usted? O disco.
He grabado, me parece que son 6 o 7 long plays y después tengo 6 producciones en CD y estamos terminando una que para mí es una cosa muy sorpresiva y muy ambiciosa en cuanto al afecto de las canciones con las que yo aprendí a cantar con mis maestros aquí cuando era chico. Y me ha sorprendido mucho digamos, todo el desarrollo que hemos hecho de cada canción. Pues yo te voy a sorprender más adelante porque no tengo, digamos, el manual de todas las canciones, porque son Okay. canciones clásicas, son canciones que Sí. cantan los grandes clásicos, y es en lo que estamos abocados en este último trabajo. Por eso es que cuando yo vengo de estas giras, por las que me voy una semana, 2 semanas y demás, me dedico a terminar eso, ya lo tenemos en el final casi, y estamos viajando mañana para hacer una presentación con un agente de una compañía de discos, con una producción muy, muy, muy buena. Pero son más o menos 14 producciones que tenemos grabadas. Hice una producción en México también para la compañía Musart, que se llama Una vez a la semana, que se editó también allí en los Estados Unidos, así que sumamos unita más. Pero sí son muchas, muchas canciones. Por qué ese éxito, Cara de Gitana, otros temas más, usted se radica en México? ¿Qué pasó? Bueno, teníamos un cierto inconveniente en Argentina con el tema del gobierno militar de aquel tiempo, hasta que vino la democracia y yo volví de nuevo a Argentina porque eh, había una limitación en cuanto a las cosas que debíamos escribir los músicos, los autores. Y me acuerdo que para el último trabajo que hicimos para la CBS, era un material que se llama, el penúltimo fue, creo que se llamó Tercer Tiempo, y teníamos básicamente una canción que se llama Baila Bailarina, que no hablaba para nada de cosas extrañas a la luz de la actualidad que vivimos, pero en aquel tiempo eran complicadas. Tanto es así que una cosa que muy pocos saben, cuando grabamos Cara de Gitana, lo teníamos terminado el material, y no lo podían difundir porque Cara de Gitana tenía una frase que no la aceptaba la censura militar de aquel tiempo, ¿no? Y la Oh, cambiamos esa frasecita, y te voy a contar esto que muy poca gente conoce. Digamos que la frase conocida es así como te la canto ahora. ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Esta. Y aquel fuego de tus labios que eran míos. El licor que bebo abre mis heridas. Ahora te cuento la original. Es una sola frasecita, nada más, un solo versito. ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tu piel enloquecida. El licor que bebo abre mis heridas. Pero esa fue la única frase que cambiamos, ¿no? pero no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, bueno, pero para aquel tiempo era complicado, ¿no? Y bueno, sacamos, me acuerdo, un material que grabamos en Argentina y lo mezclamos en Nueva York. Y teníamos realmente un caudal de cosas con esa producción para hacer, para realizar, y todo eso se nos prohibió porque había un tema que se llamaba Baila Bailarina, que tampoco dice nada, ya te la voy a cantar un poquitito, y otra canción que se llamaba La Señora Rodríguez, se llama La Señora Rodríguez, Oh. y, y la señora Rodríguez era adúltera a la vista de los censores de aquel tiempo, ¿no? Porque hacía una especie de dedicatoria, digamos, a ese amor adúltero que tenía una señora con un apellido importante que era la señora Rodríguez. Pero Baila Bailarina decía, tu vestido transparente me dibuja tu figura. Esa era una frase que nunca me la permitieron, ¿no? Y no la quisimos cambiar, bueno, y al final se prohibió la difusión de esa canción. La canción es Baila, baila, bailarina, que tu encanto me domina. Baila, baila, bailarina, que te estoy soñando mía. Tu vestido transparente me dibuja tu figura. Bueno, esa era la canción Bailarina. Esa la prohibieron Bien. aquí. Muy linda canción. Pero era difícil Argentina en ese entonces, wow. Era complicada, de verdad era complicada porque todo tenía que pasar por un tamiz de la censura militar.
Y bueno, y eso ocasionó después, bueno, la muerte de Lotes, como te había contado antes, ocasionó esta cuestión de México, ¿no? Lo de México fue también casual, yo estaba invitado en esa época a un festival que se hace en Colombia, que es el Festival de Buga, creo que ya no se hace más. Ahora yo voy a Colombia en septiembre, después de muchos años. Voy a hacer una gira durante ese mes. Y, y ahí conozco a un productor que era productor después me hice muy amigo de él, de Joan Sebastián. Y te cuento otra intimidad más. Yo canto la canción acá en Argentina de Joan Sebastián porque la gente no sabe que él es el autor. Y es una canción tan bonita y la cantan todos. Y yo les pregunto, cuando estoy haciendo mi show, ¿quién es el autor de 25 Rosas? ¿No? Y nadie me sabe responder. Entonces, yo la canto porque es de un gran amigo que tuve y el autor es Joan Sebastián. Y la cantamos después, por supuesto, porque la gente la conoce. Ahí conocí a Joan Sebastián y conocí a su productor y bueno, charlando entre todas las cosas que charlamos un montón en esos 4 o 5 días que estuvimos en Buga, él me hace una cierta sugerencia con el tema de que sería bueno si es que estoy en México, porque la compañía está buscando un artista internacional, que esto. Entonces, con el tiempo nos volvemos a conectar telefónicamente. Le digo, voy a viajar a México. Quiero ver cuáles son las posibilidades de hacer cosas por ahí. Yo ya había ido 4 o 5 veces apoyando todo el material que la CBS editaba en ese tiempo en México. Así que ese fue el motivo un poco de irme de aquí. Pero bueno, estuve un año y después me volví, ¿no? Volví porque en realidad es muy feo estar lejos de los lugares que uno habita y donde tiene los afectos de verdad, ¿no? En México, ¿qué tan fructífera fue su carrera por allá? Pues en México no estuve mucho tiempo porque, a ver, tenía muchas cosas desordenadas con las que habían quedado en Buenos Aires, tenía que ordenar también el tema del papeleo, de erradicación y eso, y era un tanto complicado porque no me daban los tiempos para andar cantando por Ecuador, cantando por Colombia, cantando por Argentina y volver a México. Así que intentamos radicarnos en la zona de Cuernavaca, estuvimos un tiempito con mi mujer, ya estaba casado yo, y después nos volvimos a Argentina con la opción de volver a México, pero bueno, pudo más el hecho de quedarnos y estar aquí, ¿no? Pero me he quedado con esas inquietudes, ¿no? De un mercado tan amplio y tan grande como lo es México y toda la parte límite, digamos, con los Estados Unidos. Pero bueno, siempre he tratado de rescatar digamos, los valores que tienen que ver con el ser humano y su vida feliz, ¿no? Y dejar un poco de lado todo lo artístico, aunque también es lindo, por supuesto, ¿no? Pero siempre a veces es una decisión que uno tiene que tomar. Quizás ese fue el motivo por el que no volví, ¿no? Me quedé acá y desde acá me sigo moviendo igual a todos lados, pero siempre radicado aquí en Argentina, ¿no? Baby bailando, otro corazón, muchas gracias, muchas gracias. Maestro, gira y presentaciones en diferentes lugares, conciertos, actividades. ¿Alguna anécdota que usted recuerde que le quedó marcado así para siempre? Usted dice, wow, yo recuerdo cualquier situación. Bueno, yo tengo a ver, no digamos un tope límite en cuanto a lo que yo he querido alcanzar, ¿no? Yo he cantado en el Madison Square Garden, he cantado con Lola Flores, y la verdad que para mí ha sido una cosa anecdótica y no recuerdo con exacta noción todo lo que ha ocurrido en el escenario conmigo esa vez, ¿no? Estaba tan obnubilado, tan apabullado con la gente, y ha sido una actuación mecánica, ¿no? Cuando debería haber sido una actuación más mental, pero bueno, fue una cosa que jamás voy a olvidar, y cantar con Lola Flores. Tengo otra actuación que hice en Valencia, cantando con Rocío Jurado. Yo era muy jovencito y me acuerdo que Rocío cuando bajó del escenario me dio un beso y casi me morí, ¿no? Con eso, me morí, ¿no? De esa sensación, ¿no? De estar con una estrella tan importante y yo tenía que entrar después de ella, además, no era soporte, ¿no? De Rocío Jurado. Bueno, y tengo muchas anécdotas, por ejemplo, algo que no me voy a olvidar tampoco fue conocer a Domenico Modugno y conocer a Charles Aznavour. Esos son los dos ídolos que he tenido y que los tengo todavía, porque han sido los mejores autores que yo he podido conocer y los he conocido personalmente gracias a la música, ¿no? Sí. Estuve con ellos, tengo los autógrafos de ellos, y de quien no he podido todavía, que algún día lo voy a alcanzar, se me escapa cada vez que quiero, que es Rafael, que es uno de mis ídolos, del cual, digamos, he rescatado la parte ya artística, ¿no? La parte de cantante y artista, creo que no hay otro como él,
siempre lo he dicho y lo he admirado mucho y he tratado de seguirlo a donde pude. Pero bueno, a veces él está en un lugar y yo estoy en otro y no lo puedo ir a ver, ¿no? Pero estuve en este año no, sino el año pasado y el anteaño en las actuaciones de él acá en Buenos Aires, y la verdad que es un gusto siempre verlo, ¿no? Qué bien. Pero anécdotas bonitas, la música me ha dado cosas, vivencias muy bellas. Cantar en Australia, por ejemplo, ha sido una cosa para mí increíble, nunca me imaginé que la música me llevara a ese lugar. Cantando siempre para la colonia latina, ¿no? Cantando en Egipto, cantando en Dubái, son cosas inolvidables y eso se lo debo a Cara de Gitana, sin duda, ¿no? Sí, sí, Y al sí. resto de canciones que han aparecido por ahí detrás de esas, pero siempre recuerdo cosas bonitas de esto, no tengo nada negativo así, ni quizás alguna especie de catarro o tos que me haya tocado en algún momento, pero no lo recuerdo como una mala anécdota. Estábamos en un avión de una empresa Braniff de aquel tiempo, hacíamos Mendoza y nos íbamos a Chile al otro día, al Canal 13 de Chile, y teníamos que cantar 2 canciones en vivo, así era el contrato, y yo venía muy mal y con la subida, con la presurización del avión, se me taparon los oídos con un resfrío terrible que no pude controlar, pero ahí me ayudó la técnica vocal, ¿ves? La técnica que me enseñó mi profesor en Buenos Aires, como toda esta técnica que la he implementado en esta última producción que te contaba, que no he terminado de contarlo al final, pero digamos que esas anécdotas de inseguridad y de temor al no tener la voz a pleno, pues son anécdotas que me han servido de experiencia, más que malas anécdotas, porque al fin y al cabo hemos salido, digamos, de la mala situación, ¿no? Hemos pasado por ese mal paso y pudimos cumplir con ese compromiso. Ok, maestro, en Argentina, Ujú. Argentina ha dado numerosos artistas, ya te menciona Sandro y otros Sí, más. sí. ¿Se llevaban ustedes como artistas? ¿Ustedes siempre, eh, en algunos momentos llegaron a juntarse, llegaron a compartir? Sí, en realidad, a ver, yo formo parte, esto no lo digo por ser presuntuoso, pero formo parte digamos, de la última parte de la música melódica argentina. Yo soy de la década del 70, pero ya en el 77 que arranca un poco mi vida, 78 ya pleno, y creo que después de mí, en cuanto a la música melódica, no han habido artistas así, digamos, que puedan formar parte de este grupo en los que nos catalogan a todos como la música del recuerdo. Si bien yo no hago tanto del recuerdo, pero estoy ahí en el final de ellos y he conocido a todos, los he conocido a todos en realidad, y yo siempre digo, yo soy el último, soy el más jovencito de todos, y bueno, lamentablemente muchos ya no cantan, ¿no? Algunos han fallecido ya y algunos están ya retirados, pero sí los he llegado a Qué todos, y creo bueno. que me he llevado bien con todos. Y básicamente con Sandro, que era un artista tremenda en Latinoamérica, tremendo artista, con quien he tenido una relación bastante particular, bastante amigable, de persona muy sensible y muy buena persona, básicamente, ¿no? Después con Eleno, bueno, también, bueno, con Tormenta, ¿no? Que anda siempre viajando por afuera, con la gente de los iracundos, bueno, Sergio Denis también, si bien no éramos amigos con Sergio, pero cada tanto nos encontrábamos por ahí, con King Clave, que anda por ahí viviendo en Mm. Estados Unidos haciendo cosas por ahí, Lo con entrevistamos estos Diego, días. sí, sí, buena gente, King también, con Diego Verdaguer, bueno, como te decía al comienzo, ¿no? Después nos dejábamos de ver, eh, casi con la gran mayoría de los que formamos parte de ese tiempo, ¿no? Ah, qué bien, excelente. Y es importante que entre colegas siempre haya esa compatibilidad, porque eso Y por demanda supuesto. que el público siga disfrutando de su buena música. Ujú. Nosotros tuvimos la oportunidad, gracias a Dios, de entrevistar hace 2 semanas aquí en Clave, un hombre muy humilde, Ah, qué bueno. bien Ujú. acogedor con sus familiares y todo eso. Sí, Maestro, sí, sí. usted nos dice que está preparando en estos tiempos un disco. Háblenos de la mano de quién viene, si viene con una disquera, si viene con sus propios recursos, ¿cómo? No, no, no. Las producciones las estamos haciendo nosotros. Nosotros tenemos una pequeña productora. Yo trabajo con un músico de toda la vida, desde que nos fuimos de aquí de Jujuy. Y después tenemos una pequeña empresa productora, pero bueno, intentamos obviamente trasladar todo esto el producto de una manera masiva, una productora más grande. Pero bueno, todas las, digamos, pretensiones de las compañías radican o se dirigen generalmente al público más joven, ¿no? Que es el que consume todavía discos, y nosotros mayorcitos tanto no. Pero
de lo último que estamos haciendo tiene que ver con aquellas canciones que te decía, me enseñaron a cantar mis maestros cuando yo vivía acá en Jujuy, ¿no? Era muy adolescente y tomaba clases de canto como se podía, no teníamos los recursos necesarios ni tampoco había profesores grandes para aprender. Y después todas esas cosas yo las seguí en Buenos Aires, ¿no? Estudié, cuando empecé a cantar, ya me empecé a dedicar más al tema de la voz, al tema del escenario, al tema del baile escénico, al tema del teatro, que también estudié. Pero son canciones muy clásicas que me he atrevido a cantar Qué bien. y estoy muy sorprendido con el resultado que hemos logrado. Y son canciones mitad en italiano y mitad en español. El italiano es un idioma que lo domino bastante y me he atrevido a cantar las canciones clásicas italianas como Sole Mio, como Tona Sorrento, como Caruso. Después en español tenemos el himno a la alegría, tenemos Granada, tenemos Cucurrucucú, que son los temas latinos y conocidos mundialmente, ¿no? En eso radica esta producción que yo digo que es el epílogo de todo este tiempo de vida que me ha llevado por tantos y tantos lugares, como digamos, como una bisectriz o como una resultante de tantas cosas que hemos hecho y que nos da un resultado final bastante agradable y bastante acogedor. Así que, y bastante ambicioso, pero de cariño, ¿no? Ya, digamos que estas cosas no se hacen comercialmente, sino más bien con mucho afecto y con ganas de que realmente logremos un resultado bueno que nos satisfaga a nosotros. Y después, bueno, si gusta a los demás, mucho mejor todavía, ¿no? Ok, ok. En este mes de julio usted habló que estaba de gira promocional. Hay presentaciones cercanas, llámese agosto, septiembre, ¿tiene algún tour? Sí, vos sabés que nosotros no paramos de andar, ¿no? Yo a veces me voy una semana o a veces 2 semanas, pero trato por lo menos de una semanita quedarme en mi casa, quiero volver. Pero bueno, tengo mi casa en Buenos Aires también y ahí me quedo porque las actuaciones generalmente están de la ciudad de Córdoba para abajo, de la provincia de Córdoba para el sur, digamos. No trabajo tanto en mi provincia, porque mi provincia es pequeña, en este tipo de espectáculos, pero sí las provincias de Córdoba, las provincias de Buenos Aires, la provincia de La Pampa, la provincia de Santa Fe, que son provincias grandes, donde hay un caudal de trabajo bastante intenso. Yo vengo de hacer una presentación en una ciudad que se llama Chivilcoy, que está en la provincia de Buenos Aires. Vengo de hacer una presentación en Luján. Tengo este fin de semana que viene, pues el martes una presentación en Buenos Aires. El 6 estoy en Tucumán, el 7 estoy de los que me acuerdo, ¿no? El 7 de julio, de agosto estoy en Salta, el 13 estoy en Pergamino, provincia de Buenos Aires también, y me queda el 23 para un lugar que se llama El Arañado, que está en la provincia de Córdoba, y el 27 me queda otra localidad que es Chacabuco, en la provincia de Buenos Aires. Después de ahí termino, el 5 me voy a Colombia, voy a estar 5, 6 y 7, y 14 y 15 en Colombia. Después el 20 de septiembre, estamos hablando ya, vengo para Argentina, y estoy en un lugarcito que se llama San Genaro, en la provincia de Santa Fe, muy cerca de Rosario, que es la capital de Santa Fe, una ciudad grande de Santa Fe, no es la capital, y después vuelvo a Buenos Aires y ya me quedo, digamos, unos días acá en Jujuy otra vez para descansar. Así que andamos cantando todavía y estoy realmente muy agradecido por eso. Qué bien, qué Así, bien. Entonces, maestro, para el Caribe, ¿usted no pretende hacer, qué sé yo, unos tours? Llámese Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos. pues siempre surge esa intención. Vos sabés que la última gira que hicimos en Estados Unidos la hicimos con Nicola Di Bari y estuvimos 2 semanas andando por varias ciudades, ¿no? Y bueno, desde esa vez yo no he vuelto un poco por el tema de la pandemia, que han sido 2 años Sí. largos, y después, bueno, por estas cuestiones de cumplir con las cosas que teníamos atrasadas aquí y con las actuaciones aquí. Estuve viajando también, tomándome un mes sabático, por decirlo de algún modo, también porque tengo mis hijos viviendo en Europa, tengo 2 chicos viviendo en Europa, uno en Inglaterra y otro en España, así que me he tomado un mes con mi esposa también para visitarlos, que hace tiempo que no los veía. Y bueno, mientras esto va caminando, pues las alternativas que surjan por ahí las vamos a tomar sin ninguna duda, ¿no? Pero sí, claro que me encantaría. A veces el tiempo no da o no se dan las condiciones como para hacerlo, quizás por eso no lo hicimos, ¿no? Lo mismo que con Colombia. Hace mucho tiempo que no vamos a Colombia, pero no es porque uno no quiera, sino porque a veces las condiciones no se dan. Bueno, y ahora parecería que sí, así que vamos a cumplir con ese compromiso a las ganas y a los afectos y a tanta gente amiga que tenemos por ahí, ¿no?
Qué bueno, maestro. ¿Tiene redes sociales, por ejemplo, si hay empresas o instituciones interesadas en contratarlo, obviamente, en todo el mundo? ¿Hay una forma de contactar a su empresa o algo? Pero sin duda, nosotros tenemos una productora que es Orquera Producciones Discográficas, tenemos en el Face una página que es la página oficial, tenemos una página que es Daniel Magal, donde todo el mundo escribe, donde contestamos y conversamos, y después hay otra página que la maneja una fanática de España, que es Pilar Márquez, que es el Club de Fans, ella se encarga de todo eso y lo hace muy bien, de verdad. Qué bien. Y bueno, y tenemos todas nuestras direcciones en las redes sociales, ¿no? Así que siempre hay posibilidades, siempre nos encuentran, ¿eh? Sin ningún inconveniente. Qué bien, qué bendiciones. Maestro, Bueno, queremos agradecerle en nombre de la República Dominicana, mi país, y en nombre de todos esos seguidores que están y continúan ahí en nuestro canal de YouTube, de que no haya sido de interesante entrevista. Además, de que nos cuente esa historia que posiblemente en otros medios usted no la había contado. Muchas gracias. exactamente. Sí, hay cosas, realmente, eso va de acuerdo también al entrevistador, ¿no? Uno se siente cómodo y quizás desnuda ciertas cuestiones que son íntimas, pero que valen la pena que la gente las conozca porque las historias de las canciones ya son también de las personas. Te Sí, agradezco mucho, Joan, ha sido un gusto de verdad y quiero enviarte un abrazo muy grande, fraterno, a toda la gente de tu audiencia, a toda la gente del mundo. Muchas gracias y estoy disponible para cuando me necesites en cualquier momento, ¿eh? Te mando un fuerte abrazo. muchas gracias a usted, mi querido. Me he sentido muy halagado porque yo como joven he querido conocer la historia de ustedes porque desde pequeño escuché con mi abuela en paz descanse todas sus canciones y eso fue tremendo y hoy me siento muy, incluso engranojado por haberlo conocido. Gracias. Bueno, muchas gracias, Joan. Muchas gracias, muy amable, ¿eh? Bendiciones. Dios me lo para adelante. A esa Chao, gente querido, gracias. maravillosa. Continuamos disfrutando de más entrevistas en este canal de YouTube. Gracias a todos ustedes por seguir ahí. Suscríbanse, denle like, compartan esta entrevista porque la gente debe saber qué pasó con la vida artística de Daniel Magal luego de 2 años de pura pandemia, porque Así seguimos es. picando y seguimos tocando, maestro? Gracias. Bye bye. Bye, bye.